Obviamente son muchísimos los participantes, los que se han inscrito en el Club Piedad de Colombia, pero también hay otros dos países que tienen muchos participantes. Ahora te diré todos los países desde los que se han conectado, que son España y México. Hay muchísimos participantes. Ahí decía alguien que te aman, tus lectores, ¿eh? Que lo sepas. Bueno, ya estamos como 107 participantes. Yo creo que vamos a empezar. Si alguno habéis estado en algún club de lectura anterior, sabéis que siempre es la conversación de un autor con un editor. En este caso somos dos editoras, las que estamos con Piedad Bonet. Su editora en Colombia, Carolina López Bernal, y yo misma. Carolina Reollo desde España. Y antes de que penséis lo contrario, no es indispensable llamarse Carolina para ser editora en Penguin, es simplemente una casualidad. Te cuento, Piedad, que se inscribieron a este club 975 personas, que es un récord. En los clubes de lectura nunca se han inscrito tantas personas. Hay lectores en América, desde Argentina, Chile, por supuesto, muchísimos en Colombia, en Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, República Dominicana, Venezuela. Hay también de Estados Unidos y de Canadá, muchos lectores de España. Hay otros en Europa, en Austria, en Francia, en Italia, en Rumanía e incluso se inscribió una persona desde Taiwán. Así que, nada, bienvenidos a todos. Si os parece, empezamos con esta conversación. Vamos a ir transmitiendo a Piedad Bonet las preguntas que vosotros habéis enviado para ella al inscribiros. Pero recordad, lo sabéis, lo estáis utilizando, que tenéis un chat a través del cual podéis enviar vuestros comentarios y preguntas que surjan a lo largo de la conversación. Y yo voy a estar muy atenta al chat para transmitirle a Piedad lo que vaya pasando por ahí. Y nada, cedo la palabra a mi colega Carolina. Bueno, hola, bienvenidos a todos y qué gusto estar aquí por primera vez yo, y bueno, también con Piedad en este exitosísimo club de lectura. Bienvenida, Piedad, pues ya como nos han contado, la idea es que te vaya transmitiendo las preguntas que han dejado las personas con anticipación. Así que si quieres empezamos de una vez con con el libro además que nos convoca, que es La mujer incierta. Y bueno, por supuesto, había muchas preguntas al respecto y empiezo con ella. Es ¿de dónde nació y cómo fue el proceso de escritura de este libro? Ok, bueno, saludo a las dos Carolinas, mis editoras, y por supuesto a todas las personas que se conectaron, se inscribieron y aquí estoy mirando el chat y bueno, agradezco mucho sus saludos y agradezco mucho que han escogido este libro y este momento para charlar y espero no defraudarlo. Bueno, yo nací, me preguntaste que dónde nací o... No, perdón, el libro. Bueno, ¿dónde naciste también? Pero ¿de dónde nació y cómo fue el proceso de escritura de este libro? Que además tiene Ok. mucho que ver ¿Dónde dónde nació el naciste libro? ¿Dónde nació el con libro? el No yo. libro. Ok. Bueno, este libro, la idea nació en pandemia. Eh, em, porque yo me quedé atrapada en una finca en los primeros días de la pandemia, cuando todos pensábamos que en 2 meses ya no iba a haber nada. Y empecé a ver por televisión cómo moría la gente en Italia, en España, y como ya empezamos a intuir que la amenaza nos podía también abarcar a nosotros. Y bueno, fueron momentos, digamos, muy dramáticos, muy angustiantes. Veíamos la gente cantando en los balcones, aplaudiendo a los médicos, ¿no? Eh, una cosa muy emocional y ahí se me despertaron los recuerdos de mi propio cuerpo en relación con la enfermedad. Así fue. De pronto recordé la niña ansiosa que somatizaba todo,
la niña que tenía náuseas desde que tenía 9 años, la niña que mandaron al internado y vomitaba y tenía que irme a la enfermería y que me ponían a oler un alcohol insoportable, en fin. Llegué a Bogotá, pero me encontré con mi casa, me encontré con todo lo que estaba sucediendo en esta sociedad, con el aislamiento, y me encontré también con la noticia de que en los hogares la violencia intrafamiliar estaba causando estragos. ¿M? Y en ese encerramiento eso se potenció de una manera activa. Y además empezaron a pasar cosas con con las familias. Yo, por ejemplo, tenía a mis padres que no podía yo acercarme allá, muy viejitos, con ellos con las enfermeras, que les pegaron el COVID, por supuesto, en fin. Entonces, escribí qué hacer con estos pedazos. Durante la pandemia escribí ese libro de qué hacer con estos pedazos, que es un interrogante sobre, pues, lo difícil de los lazos. Me ha interesado siempre mucho. Me interesa, por supuesto, el gran maltrato contra las mujeres, los feminicidios, etcétera. Pero hay una violencia que no nombramos suficientemente, que es la violencia cotidiana en las pequeñas cosas. Y cuando terminé ese libro, yo ya sabía que esto era lo que venía y me entregué a esta tarea. Le dije a Carolina López, mi editora, Carolina, en un año yo saco esto porque todo tiene que ver con mi memoria. Y resulta que me senté a escribir y fue infinitamente más difícil de lo que me imaginaba. De manera que me llevó 2 años escribirlo. Sí. Hay, por ejemplo, otra pregunta con respecto al libro y de temas que mencionabas, y es, ¿cómo es tu relación con la muerte? Y hay una que te leo específicamente al respecto también de la enfermedad. Dice, amé el libro. Me interesa saber qué piensa Piedad sobre la hipocondría y la relación que guarda con la ansiedad. ¿Qué tan biográfico es el libro? ¿Realmente pasa por ansiedad y ataques de pánico? Claro, pues yo no estoy mintiéndole a mis pobres lectores, ¿no? Hay una cosa que se llama el pacto con el lector. Entonces, cuando es un libro de ficción, pues uno en verdad lo que está haciendo es fabulando. De manera que yo tengo muchos libros, la mayoría de mis novelas son historias a partir de historias que he oído. Por supuesto, en todos los libros hay una parte que a uno le pertenece, ¿sí? Pero está transformada y además, pues hay mucha, digamos, imaginación y saqueo de muchas partes. Pero en los libros de carácter autobiográfico como el mío, pues uno hace una promesa al lector. Lo que vas a leer aquí es estrictamente autobiográfico. De manera que en este libro no van a encontrar, ni en el libro que escribí sobre el suicidio de mi hijo Daniel, no van a encontrar nada que sea fabulado, ni que sea inflado, ni que sea relacionado con cosas que no pasaron. No, es un compromiso con la verdad. Y eso fue una de las cosas más difíciles al escribir La mujer incierta. De manera que sí, yo fui una persona, no me di cuenta que eso se llamaba ansiedad hasta muy tarde, ¿sí? Casi cuando era una adulta, pero después he averiguado que eso es una especie de factor genético, no es una enfermedad, sino una manera de estar en el mundo, como una configuración cerebral. Yo vengo de padres ansiosos, ¿sí? Y ya tengo una nietecita que es ansiosa, ¿sí? Eh, y los ataques de pánico, pues yo creo que tienen que ver algo con la ansiedad, ¿sí? Por supuesto que sí, pero a mí se me desarrollaron, como cuento ahí en el libro, a raíz de un estrés postraumático, porque me dejaron encerrada no sé cuántas horas, y ahí me empezaron, o por lo menos ahí tomé conciencia de que eso se llamaba un ataque de pánico, ¿no? Y durante muchos años tuve ataque de pánico. Y esporádicos, por supuesto, porque si no ya estaría en un manicomio, ¿no? O sea, eso da muy de vez en cuando porque es una cosa demasiado fuerte, ¿no?
pero manejable, ¿no? Es que nadie creo que se muere del ataque de pánico, aunque pueda dar un infarto, pero yo espero que no sea yo. Y mm, me los traté cuando ya reaccioné frente a eso y dije, no más, esto sí está siendo muy pesado en mi vida, con un médico conductista. Los conductistas son buenos para cosas así, de esta naturaleza. Y de vez en cuando todavía es posible que me dé un ataque de pánico, porque me estaban preguntando por la hipocondría. No, yo sí tuve un poquito de hipocondría porque es una de las maneras en que se manifiesta la ansiedad, porque se murieron mis dos vecinitas y ahí me empezaron unas fantasías, pero por fortuna superé la hipocondría y hoy en día lo que hago es eh, lidiar con mis pequeños achaques, pero no se me ocurre que me voy a morir de esos achaques ni vivo ansiosa con ellos. Pero sí conozco, como conté ahí, mucha gente hipocondriaca. Me parece que tenemos que hablar de esas cosas, de los que hemos sido hipocondriacos, de los que son hipocondriacos, de los que son ansiosos. De alguna manera pues yo terminé hablando de la enfermedad mental en todos sus matices, sin proponérmelo solamente en el caso de Daniel, que era una enfermedad mental ya mayor, ¿no? Mira, hay una pregunta en el chat que tiene que ver un poco con lo que tú decías antes, Piedad, de el pacto con el lector, de que en un libro en el que se utiliza material autobiográfico todo es verdad, y te preguntan cómo uno se enfrenta con los miedos a mostrar parte de tu vida en un libro y a mostrarte vulnerable en el libro. Bueno, alguna vez cuando yo empezaba a ser profesora en la universidad, le oí a un profesor en una reunión de profesores decir una cosa que me pareció muy linda y muy fundamental. Me dijo, los profesores deberíamos siempre mostrar nuestras vulnerabilidades frente al estudiante. Sí, nuestras vulnerabilidades intelectuales, por supuesto, ¿no? Es decir, no sé, tal vez, déjame pensarlo, ¿no? O voy a investigarlo. Y yo creo que hice de eso una cosa para mi propia vida. Pero además es que el escritor que no corre riesgos no es un escritor. Es decir, lo más importante, lo más interesante de escribir un libro es ponerte en relación con temas muy álgidos y que te exigen muchas cosas. Y en un libro autobiográfico, pues eso se triplica, se multiplica, ¿no? Entonces, para mí no fue fácil mostrar mis vulnerabilidades en este libro, ¿no? Pero si yo no hubiera mostrado mis vulnerabilidades, no habría valido la pena que yo escribiera eso. Para eso me pongo a escribir otra cosa. Entonces, todo el tiempo un escritor se pregunta qué contar y qué no contar, ¿sí? Y, y realmente eh, tampoco hay que contarlo todo. ¿No? Y eso es parte de lo que yo elegí mientras escribía. No es desnudarse. Como dice Vivian Gornick, a quien yo amo mucho, ¿sí? Tampoco es necesario exponerte ante la jauría, porque estamos ante una jauría, ¿no? Sobre todo en las redes y entonces eso te pueden destruir. ¿Y para qué nosotros digamos, exacerbar fuerzas que nos destruyan? No tiene por qué ser así. Hay otra pregunta sobre ese tema autobiográfico que has ya mencionado un par de veces y dice así, en entrevista con María Paulina Ortiz en El Tiempo, aclara con énfasis que la mujer incierta no son memorias. ¿Nos podría complementar la aclaración? Lo interpreto como una apatía al género. Es claro que los escritores de nadie lo cuentan todo, un poco lo que decías, pero no sé si quieres ahondar en ese tema de, pues, de cuál es el género en el que se inscribe el libro. Yo diría que ese libro son unas memorias un poquito ensayísticas, porque si bien
eh, digamos, la narrativa es lo que predomina. Yo me interesé en reflexionar sobre una serie de temas. Entonces yo creo que el libro está atravesado por unos temas que serían mm, la relación con lo masculino, la relación de las mujeres con lo masculino, la relación con la educación que recibimos, todo de alguna manera se condensa en el epígrafe de Sartre, es decir, no somos lo que hicieron de nosotros, sino lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Entonces es un libro sobre la libertad eh, y la determina, digamos, los determinismos. ¿Hasta qué punto podemos vencer los determinismos? ¿Cuáles son los mandatos atávicos? Pero yo también estoy hablando de una época, que es mi época. Y lo que quise mostrar es qué es lo que había mostrado de alguna manera también en qué hacer con estos pedazos, en cómo pertenecemos a una generación que hizo unas rupturas fundamentales, ¿sí? Eh, pero de todas maneras, las mentalidades no cambian mucho más lento que las leyes y que todas esas cosas. De manera que yo soy una mujer en la que todavía hay residuos de las cosas que determinaron a mi madre o a mis abuelas. Y en mi hija, en mis hijas probablemente haya también algo de eso. Pero también quiero mostrar los cambios aterradores que han, o aterradores no, extraordinarios que han pasado, ¿no? Y cómo entre nuestras hijas y las mujeres de mi generación hay una brecha gigantesca y una conquista de la libertad, la autodeterminación y unas ideas del matrimonio que cambiaron, etcétera. De todas esas cosas pienso hablar ahora que vaya al Hey Festival porque me parece muy bonito que pensemos en conjunto sobre todas estas cosas. Pues justamente hay varias preguntas sobre la identidad femenina con respecto al libro, que es muy bonito ver como el entusiasmo que causa el tema, que yo creo que hay justamente mucho interés por descubrirse, por como por la autodeterminación, digamos, todo lo que te aporte a esa búsqueda de la identidad. Entonces hay muchas preguntas que hacían sobre eso. Por ejemplo, en el proceso de construcción de identidad de una mujer, ¿qué tan importante puede ser salir del país o salir del nido? O sea, con respecto, y hay otra parecida que también habla de cómo lidiar con las mujeres que tienen metas profesionales y al mismo tiempo desean una familia. Em, creo que hay un Sí. gran interés como que suscita el libro con respecto a ese tema. Puedo hablar ahí desde la experiencia porque además me he encontrado en mi camino de escritora con innumerables mujeres que quieren ser escritoras y no lo logran. Y no lo logran por muchísimas razones. Primero, por ejemplo, por cuestiones económicas, porque tienen que luchar duramente para la supervivencia, llegan exhaustas a sus casas, tienen hijos. Entonces yo diría que a las mujeres nos queda más difícil, ¿m? Porque los hombres se desentienden más fácil de los hijos, porque en general la carga de los hijos le corresponde a la mujer separada, ¿sí? Em, pero hay que tener mucha determinación y sobre todo mucha pasión. Yo creo que a mí lo que me salvó fue la pasión por la literatura. Y una cosa muy importante también es em, estar en desacuerdo con el mundo. ¿Eh? Em, a mí una de las fuerzas que me ha impulsado es no sentirme bien en general. No sentirme bien, ¿sí? Es decir, porque yo creo que cuando uno está muy feliz y como muy acomodado, no hay la fuerza para, para producir, o sea, para referirse, sobre todo en relación con uno mismo, al conflicto, ¿no? Entonces, em, y hay que leer porque la lectura es lo que siembra en uno un montón de inquietudes
Por lo menos a mí me pasa que mientras estoy leyendo, tengo una pulsión brutal de escribir. Por eso lo que hago, como no puedo salir corriendo a escribir, es que subrayo, subrayo, tengo mis libretas, escribo todas las ideas que se me van pasando por la cabeza y muchas de esas ideas perseveran en mi cabeza y se convierten en historias, se convierten en columnas, se convierten en ensayos, etcétera, ¿sí? Y aquí estoy viendo que Blanca Sánchez me pregunta que si Sí, yo tuve eh, alguna enseñanza que me dejó este libro y habla estrictamente o directamente sobre el pudor. En el punto del pudor, ¿este es diferente a la vergüenza? Yo creo que sí, que el pudor es diferente a la vergüenza. A mí, de alguna manera, me gusta el pudor. Es decir, la gente muy impúdica no me gusta, como digo ahí. Y por eso cito a Kundera con esa escena que nunca, de que es la mamá caminando desnuda por la casa. No, no, me parece incómodo. Pero también me determinaron a ser así, porque en mi casa todos teníamos que ir súper cubiertos, etcétera, etcétera. Entonces, algún amigo mío, escritor, que, que me leyó el libro, me dijo, "Pia, pero superaste el pudor". Digo, no, el pudor sigue estando de alguna manera conmigo, pero es que la vergüenza es una cosa mucho más agresiva y mucho más inquietante. Eh, claro que podemos tener que las dos cosas se relacionen, que nuestro cuerpo nos produzca vergüenza, por ejemplo. Es una cosa que acabo de leer que hay un porcentaje enorme de gente a la que su cuerpo le produce vergüenza y desnudarse le produce vergüenza, ¿sí? Entonces, son sentimientos tan absolutamente incómodos y que van juntos, pero la vergüenza tiene que ver también con otras cosas mucho más esenciales, como con ponerse en evidencia. Entonces, de pronto, yo podría sentir vergüenza de lo que escribí en el libro, ¿no? Eh, por fortuna no siento esa vergüenza. Es decir, parte de lo que me pregunté fue que pongo que después no me avergüence, porque es la mirada del otro el que hace que uno se avergüence, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría contestar, ¿no? Que las mujeres tenemos mucho que decir, porque durante muchos años no nos dejaron decir nada, ¿no? Y estamos entrando en el terreno de la intimidad, que es un terreno que a los hombres les causa mucho terror, pero las mujeres probablemente porque durante mucho tiempo estuvimos sentadas en los patios bordando y hablando entre nosotras, ¿no? O en digamos, en esos sitios donde las mujeres estuvieron encerradas durante tanto tiempo, como que aprendimos el lenguaje de la comunicación íntima, ¿no? Que a los hombres creo que les cuesta más trabajo. Entonces ahora estamos procesando eso, pero maravillosamente, porque es decir, no se trata ni de la confesión impúdica, no, sino de la transformación en algo significativo y hondo y estremecedor de lo que significan tantas cosas. Por ejemplo, la relación con la maternidad, que es una cosa que no se había explorado casi y ahora alguien me decía en estos días, qué maravilla lo que alguien me planteó, una mujer joven, y es que no hemos pensado suficientemente la relación entre es decir, la relación entre ese hijo que se tiene adentro y uno mismo. Es decir, sobre ese milagro aterrador, ¿no? Y durísimo, que es tener un hijo en el vientre y, y sacarlo a la luz. Es decir, es uno el que lo hizo, ¿no? Por eso la relación entre hombre y mujer es una cosa tan distinta, ¿no? Mm. mira, aquí hay un comentario, perdona, Caro, aquí hay un comentario de Camila Coca que me parece muy interesante porque habla como de su experiencia personal de lectura de La mujer incierta con su madre y cómo fue un ejercicio muy compasivo dialogar sobre las transformaciones de las mujeres en la familia, ¿no? Y habla
las cosas no dichas, pero pensadas, ¿no? ¿Cuál es el peso de lo no dicho? Te pregunto yo, ¿no? ¿Cuál es el peso de lo no dicho en las relaciones familiares? Am, ¿Y cómo se vence eso? Bueno, fíjate que yo creo que eso es de lo más difícil de vencer, porque las relaciones familiares, a menos que sean sumamente sanas, están construidas muchísimas veces sobre silencios espantosos, ¿no? Porque también el silencio es civilización. Sí, porque tú no puedes ir por la vida diciendo todo lo que vas pensando. Entonces, si tu cuñado te parece un ser abominable, no vas a estar gritándolo en el seno de la familia. Entonces, pero hay murmullos en las familias, ¿no? Hay cosas que se dicen en voz baja, que se sugieren, ¿no? Em, yo me acuerdo que mi madre, una mujer discretísima, em, cuando de pronto hablábamos de, por ejemplo, hablábamos de una prima, ¿no? Pero es que, y mi mamá nos decía, no, como bajaba ella misma la voz, se aterrorizaba de que estuviéramos exteriorizando una cosa que podía mortificar a esa persona si la oyéramos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también con la delicadeza, tiene que ver con el respeto por el otro, pero también tiene que ver con incapacidades, incapacidades afectivas. Y yo recuerdo como una de las cosas más lindas que me pasaron muchas, cuando publiqué Lo que no tiene nombre sobre el suicidio de Daniel. Estaba en un auditorio grande y después de hablar un rato y cuando ya venían las preguntas, se paró una anciana de unos 80 y pico de años y me dijo, yo le agradezco mucho que usted nos hable del suicidio de su hijo, porque yo perdí un hijo hace 40 años o 50, ¿no? Y de ese hijo no se volvió a hablar nunca en la casa por el estigma del suicidio, ¿cierto? Se silenció. Y al silenciar esa memoria, pues hay un dolor profundo. Es decir, cosas que no se exteriorizan, no se hablan, no se comparten y entonces se convierten como en tumores, ¿no? Que están allá adentro haciendo daño, pero claro, no nos enseñan realmente mucho a hablar eh, con verdad y sin agresión, ¿no? Es parte de lo que nos toca aprender a lo largo de la vida. Bueno, sobre ese tema, ya que cuentas y hablas sobre lo que no tiene nombre, pues también, por supuesto, hay preguntas. Por ejemplo, aquí hay una que dice, la muerte, la pérdida y el duelo son temas centrales en su escritura. ¿Cómo cree que la literatura puede ayudar a procesar el dolor? La literatura ayuda a procesar todo. Ayuda a procesar la rabia, ayuda a procesar incluso emociones positivas, extraordinarias, como por ejemplo las que produce la naturaleza, ¿no? Em, Alegrías, descubrimientos, pero yo creo que especialmente ayuda a procesar el dolor, ¿m? Por una razón muy sencilla, y es que mm, bueno, para el que lee hay una especie de identificación y catarsis, eso se ha dicho mucho, ¿no? Me identifico, siento una emoción profunda y reflexiono sobre mi propia vida. Digamos que a mí los libros que me gusta leer son aquellos que de alguna manera me hacen involucrarme con mi propia memoria. Entonces, porque pueden estar hablando sobre, no sé, las guerras púnicas, pero a través de una cosa muy lejana, de pronto también se habla sobre nosotros, ¿no? Por eso es que seguimos leyendo los clásicos, ¿no? Eh, mm, sí, y se me fue lo que iba a decir. Ah, sí, pero me interesa mucho
Bueno, escribir libros para convocar la memoria del otro, del que me está leyendo. ¿M? Es decir, de eso se trata, ¿no? No de contar mi historia, porque eso no le interesa a nadie, ¿no? Sino de escribir cosas que yo sé que son suficientemente generales como para que otros se sientan movidos por ellas, ¿sí? Mira, hay algunas personas que están comentando precisamente eso en el chat, como Heidi, como Juan, que dicen, yo siento que Piedad escribe para mí, especialmente para mí. Ella no me conoce, pero yo la quiero tanto. Eso es una sensación, ¿no? Del lector, que es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, lo de convocar la emoción del lector. Carolina iba a decir otra cosa. Bueno, muchas gracias por eso. Yo creo que muchas veces cerramos un libro y quisiera hablar con esa persona. A mí me pasa con mucha gente, con Vivian Gornick. Me intimidaría un poquito, ¿no? Porque es demasiado inteligente, ¿no? Pero me gustaría hablar con ella. Pero bueno, iba a contar una partecita del proceso de escribir lo que no tiene nombre, que he contado en otras oportunidades, a lo mejor me han oído, y es que yo me senté a los 2 meses de la muerte de Daniel a escribir aquí donde estoy sentada en este mismo lugar. Y cuando se me venía, pues tenía que convocar la memoria de Daniel. Entonces me lo imaginaba en cosas muy sencillas, como pasa con la gente que se nos ha ido, ¿no? Y yo lloraba. Es decir, apenas viene el recuerdo, las lágrimas salen solas, como pasa, ¿no? Uno no convoca las lágrimas se vienen solas. Entonces, siempre pongo el ejemplo de la donación de órganos, que fue una de las cosas más brutales. Yo me dije, "Ten- ¿será que escribo sobre la donación de órganos? Digo, sí, sí, voy a escribir sobre la donación de órganos porque yo estoy hablando de que la vida es física, que es la frase de José Watanabe, de que lo que perdemos es un cuerpo, alguien a quien podemos abrazar, podemos oír, ¿no es cierto? El amor se manifiesta en ese deseo de tocar al otro. Y, y entonces, ya, al evocar aquel momento atroz en que me dijeron que sí donaba y empezaron a hacer la lista de órganos y yo a decir sí, 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 que era lo único que podía decir, mm, pues digamos, yo me emocioné profundamente, pero cuando me preguntaba, ¿y ahora cómo narro esto? Ahí interviene la cerebralidad. Digamos, ahí necesariamente el dolor se tiene que aplacar y la palabra distancia. Y cuando entonces digamos, el cómo permite que el dolor se atenúe y como que coja un rumbo, y en ese sentido es que creo que la literatura ayuda a sanar el dolor o, o por lo menos a apaciguarlo y también a entender, básicamente a entender, porque mientras uno va exponiendo las ideas, va entendiendo. Yo me entendí mucho con la mujer incierta, me entendí profundamente con la mujer incierta, la niña que había sido, los traumas que alguna vez tuve, ¿sí? Los maltratos a los que alguna vez fui sometida, mi propia fuerza, ¿no? También la vi ahí. Y también al final, cuando reflexioné sobre quién soy ahora, por eso me dije, pues soy una mujer más serena ahora. Soy una mujer más, no sé, que comprende mejor, ¿no? Y que siente más el dolor de los demás. Ya que también hablas sobre el proceso de escritura, hay muchas preguntas muy interesantes al respecto también. Por ejemplo, hay una que dice, ¿cuáles son los bloqueos, obstáculos, argumentos y demás justificaciones que le sirven a quienes dicen querer escribir y se pasan deshojando la margarita para concretar la idea? ¿Usted conoce algo? Creo que mucho del oficio, del acto, de los vericuetos que hay en la cabeza del escritor y por ello me atrevo a preguntar.
A ver, Carolina, lo que esta persona me está preguntando es las maneras de... Pues incluso también como, porque habla de bloqueos, obstáculos, argumentos y justificaciones. Creo que un Sí, sí, poco sí. me imagino, No, sobre todo cómo superar, la dificultad. dice alguien que se pasa deshojando la margarita, es decir, que no Sí. pasa de los bloqueos seguramente y tal vez la preguntaba ya por ahí, sí. Bueno, sí, yo estuve muy bloqueada mucho tiempo y sufría mucho con mi bloqueo y somaticé profundamente el bloqueo. Eh, pero he aprendido, si algo he aprendido es que lo primero que uno tiene que hacer es no angustiarse con el bloqueo. Y parece que hay técnicas y que hay gente que sabe cómo desatar el nudo del bloqueo. Pero el bloqueo se puede, primero que todo, lo que pasa es que hay que sentarse. Si uno no se sienta a escribir, pues ya la mitad de la tarea no la está haciendo, ¿sí? Ahora, uno se puede sentar y estar bloqueado. Yo aquí me bloqueo o me da miedo. Yo me doy cuenta que es que tengo terror. Entonces me paro, voy, me hago un té, doy una vuelta por la casa. Hay otra cosa que hago, que es que cojo un libro de alguien que amo mucho. Por ejemplo, con la poesía. Yo con la poesía no me bloqueo. Nunca me bloqueo con la poesía. Pero pero hago el ejercicio de leer poesía para que me fluya la poesía. ¿M? Ahora, en la narrativa, a veces me he bloqueado hasta 2, 3 y 4 meses. ¿M? Entonces, ¿qué hago? Leer, 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 leer y leer, y eso se va resolviendo solo. Además, uno siempre está trabajando en espacios que no son los de la escritura. Entonces, en la ducha, a mí se me ocurren muchas cosas en la ducha. Se me ocurren cosas mientras manejo, aunque menos. Cuando voy en un avión, especialmente 3 o 4 novelas se me han revelado en los aviones, porque son como espacios muertos, ¿no? Eh, caminar, caminar ayuda a ir pensando las cosas, ¿sí? Y a veces lo que hago es, aquí dice alguien que lavando loza, perfecto, ¿sí? También, digamos, una escena que no logro hacer bien, la dejo y sigo con lo demás y después me devuelvo a esa escena a ver qué puedo hacer, ¿sí? Bueno, eso es lo que le contestaría. Genial. Hay otra también específicamente sobre las mujeres, por ejemplo. Dice, ¿qué consejos daría a las mujeres que sienten que tienen mucho por escribir, pero que el síndrome del impostor no les permite? Hay que superar el síndrome del impostor. Todos tenemos el síndrome del impostor. Cuando a mí me aplauden mucho, yo empiezo a desconfiar de mí misma, porque pienso que a lo mejor soy como Corín Tellado, ¿no? Así- O sea, que estoy haciendo cosas de repente que le gustan a todo el mundo porque son muy regulares, ¿no? Que no, sí, o sea, yo siempre estoy escribiendo para un lector que me lo imagino muy inteligente. ¿M? Entonces por eso me da miedo cuando me aplauden mucho, porque porque los aplausos numerosos no abundan. ¿M? O sea que lo que quiero decir es que si todos en el fondo tenemos el síndrome del impostor, eh, y yo tuve mucho tiempo el síndrome del impostor cuando era muy joven, eso es muy frecuente en la gente que está empezando, por supuesto, ¿no? Eh, pero hay que hacer y también recibir la crítica y también saber ser autocrítico, pues porque el que no tiene autocrítica, pues ¿cómo va realmente a... Ahora, es que tener autocrítica también es dificilísimo, ujú, ¿sí? Porque uno mismo a veces no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, por eso es necesario tener lectores, pero no que sea el novio.
porque el novio le va a decir que lindo, sino que sea gente en la que uno confía que sabe, ¿no? Y recibir esas críticas con humildad y plantearse si de verdad lo que están diciendo tiene razón, porque es que uno puede también ofenderse con las críticas. Yo por eso, digamos, he tenido experiencias de gente a la que yo le digo, no, mira, esto no funciona así, 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 y luego ya me odian, ¿no? Bueno, hay que saber decirlo, ¿no? ¿Mm? Mira, Nieves dice que ella se siente muy identificada con lo que escribes como mujer y que si tú sientes que has recibido un feedback diferente entre los lectores hombres y los lectores, las lectoras. Bueno, muy interesante esa pregunta, porque en realidad yo recibo eh, ma- más expresiones vivas y hermosas de las mujeres, pero de vez en cuando recibo cosas muy bonitas de los hombres, ¿sí? Eh, cartas que me llegan. Aquí tengo una carta preciosa la tengo aquí cerquita, muy grande, ¿ah? Que me escribió un escritor español joven, muy joven, diciéndome todo lo que le produce mi poesía. Un hombre, ¿no? Pero hay hombres que de pronto reciben las cosas muy mal. Por ejemplo, El prestigio de la belleza, que es un libro en el que yo hablo de cómo una niñita, que en realidad soy yo, se apoya en la literatura para superar la mirada de la madre, que le dice que no es bonita como su hermana, como sus primas. ¿M? Yo sé de gente, escritores que la desdeñaron por el tema. ¿M? Por el prejuicio, porque creen que son temas de mujeres. Y resulta que hay hombres jóvenes que se me han acercado y me han dicho, me sentí muy identificado con ese libro. Porque también hay chicos que sienten que no son aceptados por su físico. Entonces, ¿por qué no identificarse con eso? Y ahora un amigo muy amigo me dijo en un tono que creo que es descalificador, que con La mujer incierta yo había escrito un libro para mujeres. Es el machismo que está ahí metido, ¿no? Que no logran superar, ¿no? Ah, entonces tú escribiste un libro para mujeres y no. Yo escribí un libro desde las mujeres, porque yo tengo que hablar desde ahí, ¿no? Pero no escribí un libro para mujeres, escribí un libro para cualquiera que lo quiera leer, ¿no? Ahora hablabas de la poesía y también hay un par de preguntas al respecto. Dicen, por ejemplo, ¿qué significa la poesía en la vida de Piedad Bonet? ¿Habrías llegado a sobrevivir sin su impulso? Bueno, yo le diría a esta persona que la poesía ha sido todo para mí. Es decir, que si me pusieran a escoger y tuviera que escoger entre la narrativa y la poesía, yo me quedaría con la poesía. Que lo que entrega la poesía es infinitamente mayor. Cuando digo entrega es el proceso de creación, porque eso es lo que un escritor más aprecia, el momento en que construye la obra. No, lo que viene después viene por añadidura y puede no venir, ¿no? Entonces, el momento de la escritura del poema para mí es lo que tiene más recompensas. La novela es muy ardua, la novela cansa. La novela son 2 años entregado a esa tarea. Todo el día estás pensando cómo vas a resolver las cosas. El poema no. El poema es, tú te vas allá y, y en general a mí me sale el poema. O sea, es muy, muy difícil que yo fracase con el poema, ¿no? Entonces, porque yo creo que los que somos poetas tenemos una mente particular que asocia de una manera particular, ¿m? Como el músico tiene el don, como el dibujante tiene el don. Los poetas sí. Creo que los novelistas se hacen. Los novelistas, pues sí, tienen que tener un mínimo de talento, ¿no?
pero se puede aprender a ser un escritor eficaz y escribir como esos que escriben 150 novelas a lo largo de la vida, que no sé cómo, pero bueno, hay gente que lo hace, ¿no? También preguntan por ese salto de la poesía a la narrativa, de cómo es esa transición de la poesía a la narrativa y qué te motivó a escribir en el formato pues de narrativa. Ok, es que estaba un poquito distraída aquí mirando el chat, pero sí, estoy con las dos cosas en la cabeza. Eh, no, es que hay cosas que no se pueden decir en la poesía. Y además es que narrar es maravilloso. Yo me hice lectora, pues oyendo narraciones, desde los hermanos Grimm, Andersen, Las Mil y Una Noches, Julio Verne. Es que apenas una persona en una reunión social dicen, imagínense lo que me pasó. Y empieza a narrar una cosa, se hace un silencio. A la gente le fascina que le cuenten historias. ¿M? Y entonces es maravilloso construir las historias. Pero son lenguajes sumamente diferentes, ¿no? La poesía tiene una concisión, una intensidad y como una relación con lo indecible, que es lo que la hace la más difícil, el género más complicado y el género que la gente más agradece. Cuando la gente lee un poema que lo emociona, pues el poema 20 de Pablo Neruda, ¿sí? Se lo aprende en memoria, lo quiere compartir, etcétera. Con las novelas pasa eso, claro, que me fascinó esta novela, ¿no? Pero, pero son dos maneras completamente diferentes de hablar de cosas que pueden ser a veces semejantes. ¿No? Mira, aquí ha salido, yo creo que es Gema, es algo que yo tenía en la cabeza, ya te digo que no lo había olvidado. Al principio preguntaba y ahora otra vez por Cartarescu, ¿Mm? si es un autor que te gusta y que por qué. Bueno, mira, voy a coger estas preguntitas de acá y las voy a tratar de desarrollar rapidito, ¿no? ¿Qué recomienda para que el lector le pierda el miedo a la lectura de la poesía? Que empiece a leer poesía por digamos, por donde debe. ¿Eso qué significa? Pedir ayuda también, ¿no? Oye, recomiéndame un libro de poesía. Entonces, no es empezar por el barroco más barroco, sino por la poesía, digamos, más sencilla, etcétera. Es solo leyendo y permitiéndose decir, no, esto no pude, esto tampoco, ¿sí? Pero explorando, porque si no, no se llega a ninguna parte, ¿no? Pero los maestros son fundamentales para amar la poesía. Ahora, lo de Cartarescu. Bueno, yo me enamoré de Cartarescu hace muchos años cuando leí un libro muy pequeñito que ya no me acuerdo ni cómo se llama. Y Cartarescu como que tiene que ver con la imaginación que a mí me interesa, pero él va mucho más lejos que yo, ¿no? Porque él crea un mundo como delirante, barroco, onírico, ¿no? Básicamente onírico. Pero en cierto momento de la vida y para la novela que se llama Donde nadie me espere, me influyó mucho Cartaresco, porque él tiene el tema de los gemelos. Y a mí me pareció muy perturbador siempre el tema de los gemelos, ¿no? Y por eso esa novela versa sobre unos que no, sí, son gemelos, una mujer y un hombre, ¿m? Y bueno, la muerte de la chica. ¿M? Eh, y, y lo otro que me estabas preguntando, Carolina. No, era por Cartarescu. Mira, aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el libro que te ha resultado más difícil escribir? Uy, eso casi que no podría contestarlo, ¿no? Porque en el Prestigio de la Belleza estuve bloqueada como 3 meses, ¿sí? Que no sabía cómo terminar. Entonces, eso es una dificultad que recuerdo como grande.
Pero en general esos libros, esas novelas me dan mucha dificultad, lo cual no quiere decir que no haya placer. Siento placer y dificultad. ¿M? Eh, pero cada uno tiene dificultades diferentes. La mujer incierta fue difícil por la entrega de mí misma. ¿M? Y por el buceo dentro de mi propia memoria y por preguntarme, ¿esto sí fue que lo viví así? Toda la vida he estado con este mito. ¿En verdad estas cosas eran así? El libro que menos trabajo me ha dado escribir es el que escribí sobre Daniel, porque iba corriendo con ese libro, porque estaba entregada también a ese libro, ¿no? Y porque, porque tenía todo en mi cabeza, ¿no? Entonces, digamos, desde el punto de vista de las emociones, fue el más doloroso, el que no habría querido escribir jamás. ¿M? Pero el que encontré rápidamente las formas. ¿M? Y bueno, es que estaba lidiando era con la verdad, no con la... Entonces, cuando es la imaginación, pues es un poquito más difícil, ¿no? Em, bueno, mm, hay una pregunta interesante sobre un hecho reciente y es el premio que ganaste. Dice, un premio como el último recibido en España altera las expectativas personales sobre el trabajo literario que se adelanta, condiciona las relaciones con las editoriales, se siente presión para difundir la obra en todas las latitudes. Mm, lo único es que complica un poquito la vida, porque empiezan a llamarte y a invitarte, y a mí no me gusta viajar. Entonces, sí, o sea, que ya en este momento tengo muchas invitaciones, muchas, y es muy terrible tener que decir no a las invitaciones. O sea, el colegio que quiere que yo vaya el día del idioma, pues no tengo fuerzas para hacer todo eso. Y además quiero estar aquí, quiero estar escribiendo, quiero estar leyendo, no me quiero estar prodigando tanto porque me abruma. Entonces, un premio trae eso. Y sí, claro que condiciona un poquito lo que viene, porque entonces no puedo no estar a la altura, digamos, ¿no? Yo ya estoy terminando un libro de poesía que es muy distinto y no tiene ese componente emocional del último, que es el de los habitados. Entonces nunca va a estar a la altura de los habitados a los ojos de los lectores. Pero pues uno tiene que ser valiente y asumir que eso es así, que la vida cambia, que no en todos los momentos uno da lo mejor, en fin. Yo creo que queda tiempo como para una pregunta, Caro, escojas. Pues bueno, más que una pregunta, quería proponerte, Piedad, que les contemos acá en primicia a los participantes del club de lectura qué es lo próximo o que, en qué estás, qué estás escribiendo en este preciso momento, que es un temazo y yo creo que esta gente que ha participado acá se merece tener esta noticia en primicia. Bueno, mira, eh, estoy terminando un libro de poemas, ese que estoy diciendo, y ya se me abrió otro, porque estaba escribiendo lo que pensaba que eran los últimos poemas de este libro, y de pronto dije, no, esto es un libro diferente. El libro de poemas se va a llamar Los hombres de mi vida, y es un libro con ironía, ¿no? Estoy hablando de lo masculino y los hombres de mi vida, que no son los hombres de mi vida, son los hombres de la vida de todas las mujeres, ¿no? Y estoy escribiendo un libro que apareció como una forma de supervivencia, porque tengo una enfermedad hace 6 meses, una enfermedad post-COVID rarísima que no le da a casi nadie, que se llama parosmia. Parosmia quiere decir porque la gente no entiende. Una de las cosas que he comprendido es que la gente esta enfermedad no la entiende. Entonces, cuando yo digo lo que digo, la gente dice yo tengo lo mismo, pero no tienen lo mismo. Es lo siguiente, que la parosmia quiere decir que
uno solo huele un gran olor, todo lo que hay en la vida huele a lo mismo y ese olor es horrible. Entonces yo huelo la crema dental y bueno, y el gusto. Entonces yo, todo me sabe horrible. En eso consiste. Es una desconexión neuronal. Hay que volver a, como quien dice, resetear el cerebro y eso es muy difícil y lleva mucho tiempo y ahora ya me están tratando con cosas mucho más fuertes porque en el nivel en que yo lo padezco es extrañísimo. O sea, entonces yo voy a escribir un libro que tiene que ver con lo poco que apreciamos, el sentido del olfato, el sentido del gusto. Voy a hablar también porque tengo tinnitus y permanezco como con un río en la, en la cabeza. Entonces voy a hablar, voy a hacer una reflexión sobre los sentidos y eso lo lleva a uno a los lugares más lejanos. Es increíble porque ya empecé a tomar notas, notas, notas y eso tiene que ver con muchas cosas, algunas muy hermosas, como por ejemplo los perfumes, las esencias, en qué consiste, pero también la relación con un cerebro que es como si uno, el cerebro fuera una cosa aparte de uno, porque yo lo que tengo que hacer es, por ejemplo, oler esto que tengo aquí, que es mentol, y decirle al cerebro, esto es mentol. Pero mientras yo estoy oliendo esto, estoy oliendo una cosa horrible, ¿sí? Entonces, y estoy tratando de recordar a qué huele el mentol. Entonces, la relación con la memoria, la relación con lo social, porque a nadie me invita a comer nada, a ninguna parte, porque saben que no puedo comer. Lo que es lidiar con un viaje, de manera que yo voy a Cartagena y no sé qué voy a comer, tal vez me tengan que dar unos, unas galletas de soda. Me hice vegetariana por la fuerza, pero también todo lo que he descubierto con eso. Entonces yo, para, digamos, no flaquear, porque la cotidianidad es sumamente difícil, opté por la escritura y por la investigación y por la curiosidad y he descubierto cosas muy hermosas sobre las alucinaciones olfativas y las alucinaciones de toda índole. Y, y voy a escribir un libro sobre eso, espero, este año. Ya lo estoy escribiendo. Buenísimo. Pues bueno, se me ha pasado a mí, no sé, yo creo que a todos, pero a mí se me ha pasado este encuentro rapidísimo. Muchísimas gracias otra vez a todos por estar aquí, por participar y a ti, Piedad, por tu tiempo y por compartir todas estas cosas con los lectores y a ti, Caro, por hacer conmigo como de conductora de la conversación. Bueno, muchísimas gracias a las dos, ¿sí? Que hicieron que esto fuera más fácil y a todos los que están allá detrás de las pantallas, que es triste no verles la cara, pero bueno, aquí he tenido como una especie de conexión más espiritual que otra cosa y estoy viendo las muchas gracias de todo el mundo y bueno, les agradezco infinitamente y a Random House por propiciar un espacio de esta naturaleza y sí, porque para los escritores esto es muy importante. Sin lectores no habría escritores porque ¿para qué? Pues muchas gracias a todos otra vez y nada, espero verte por aquí pronto, Piedad, de nuevo en España y a ti, Caro, te veré pronto en la pantalla. Exacto. Ahí nos seguimos viendo y gracias también a todos. Muchas gracias, adiós a todos. Chao, Adiós. chao.